hecho, a través de esta imagen dron que estamos presenciando a esta hora de la noche, la figura del presidente, que también demuestra el respaldo que tiene todos los salvadoreños para con un mandatario puesto en lo alto, en la torre telefónica. Walter, ¿cómo lo ve? Yo creo que estos son los simbolismos naturales de un evento electoral, lo que queda en el post. La periodista argentina del medio La Nación. Presidente, soy Julieta Nassau del diario La Nación de Argentina. En el último tiempo, tanto el presidente Javier Milei como ministros de su gobierno han elogiado su modelo de seguridad como su reforma electoral. Le quería preguntar en ese sentido si usted cree que el modelo de El Salvador se puede replicar en la Argentina y también saber cuál es su vínculo actual con Milei y si hay en curso algún tipo de colaboración o asesoramiento en cuanto a medidas de seguridad. Bueno, en primer lugar un saludo al pueblo argentino. Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro, así como le decía yo al reportero de la BBC, que El Salvador no es el Reino Unido, pues lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es Argentina y que hay diferencias entre los problemas de Argentina y los problemas de El Salvador. Incluso el problema de seguridad argentina que existe no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador. Y por ende las medidas que pueden ser compartidas de parte de nosotros para lo que pueda ser aplicado en Argentina, pero de repente no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande como el nuestro. Como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento puede ser más pequeño también. Ahora, hay similitudes, sobre todo el hecho que somos latinoamericanos, hay similitudes culturales, hay similitudes entre cómo se forman los fenómenos delincuenciales, que se forman generalmente producto de la pobreza, y hay bastantes similitudes en las cuales se pueden tomar como ejemplos lo que pasa en El Salvador y lo que pasa en otras partes del mundo. Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también. Pero sí, yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario y en algunas zonas, pero es más pequeño que El Salvador y por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería, creo yo, positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico porque el problema, comparado al que teníamos en El Salvador, la capital mundial de los homicidios, creo que es bastante menor como para aplicar un medicamento menor. En el tema del presidente Milei, yo solo he hablado una vez con él. Fue una conversación bastante larga para lo que era, porque yo lo hablé para felicitarlo por su triunfo, y pues nos quedamos hablando un montón de tiempo, y me dio un panorama de Argentina muy difícil. Él no había asumido todavía como presidente, era presidente electo. Me dio un panorama de Argentina muy difícil, y sobre todo en lo económico, en el tema de las divisas, en el tema de la inflación, etcétera. Va a ser muy duro enfrentarlo, de cualquier manera que se haga. Entiendo que hay mucho talento y mucha gente muy inteligente con él, aparte de que él es una persona inteligente también, pero va a ser difícil resolverlo. Yo en lo personal sé que es un problema del tamaño amén de las diferencias entre la economía y la seguridad, pero de ese tamaño en el tema económico, y pues le deseo lo mejor, y si podemos colaborar en algo, somos un país muy pequeño para colaborar económicamente con Argentina, pero si podemos colaborar en lo que sea, en el tema de seguridad, con cooperación, etcétera, estamos a la orden. Presidente, hay varias preguntas. Tenemos al periodista de Brasil en estos momentos. Ok, buenas tardes, presidente. Solo vamos a hacer más preguntas, pero solo quiero decir, porque los salvadoreños tienen 40 minutos para ir a votar y muchos estarán viendo esto y tal vez no van a ir a votar por ver esta transmisión. Así que, por favor, vayan todos a votar. Esto va a quedar colgado en mi Facebook y cuando regresen lo pueden ver, los que lo quieran ver, los que no lo quieran ver, pues se ahorran el dolor de cabeza. Pero vamos todos a votar, que es importante que todos participemos y que todos tenemos todo el tiempo. En 40 minutos usted entra al centro de votación y si ya está dentro, tienen que dejarlo votar. Recuerde que puede votar con DUI vencido. Recuerde que el transporte público, todas las rutas de buses son gratis. Recuerde que hay total seguridad y recuerde que los centros de votación están cerca de su casa porque hay voto residencial. Y que si entro al centro de votación,
tiene que votar, así pasa la hora, pero si está en la cola lo tienen que dejar votar. Así que todos vayamos a votar, por favor. Presidente, mucho gusto hablar con usted. Gracias. Mi nombre es Renato, yo soy de Brasil, Radio Joven Pan y de la revista Valete. La pregunta es cómo usted ve el impacto de sus políticas de seguridad alrededor del mundo. En Brasil nosotros tenemos muchos problemas con la cuestión de la seguridad y si usted ya ha hablado con el gobierno brasileño, si pretende visitar Brasil, si tiene algún tipo de contacto, porque nosotros queremos influenciar la política brasileña con las ideas de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma del acercamiento, del abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Hay gente que dice, pero El Salvador es pequeño y por lo tanto El Salvador se puede arreglar, pero en un país grande no se puede arreglar. Bueno, así me decían a mí cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán y corrí para alcalde de la capital. Decían, pero Nuevo Cuscatlán es pequeño y El Salvador es una ciudad grande, es la capital, no va a poder manejar la capital. Y cuando fuimos a la capital y hicimos un buen trabajo en la capital, la gente decía, bueno, pero una cosa es ser alcalde y otra cosa es ser presidente. Los problemas de un presidente son diferentes a los de un alcalde. Bueno, aquí estamos, solucionando el problema más grande del país y ahora en camino a solucionar los demás. Entonces, yo lo que le digo a cualquier persona que diga, no, es que no se pueden solucionar los problemas porque son muy grandes o porque son muy difíciles, imagínense lo difícil que es tener el país más pequeño de Latinoamérica, por ende el país con menos recursos territoriales, con pocos recursos económicos, con ejército pequeño, con una policía pequeña, y tener el récord no de Centroamérica, ni de Latinoamérica, ni del hemisferio occidental, tener el récord del país más peligroso de todo el mundo. Es un problema grande con pocos recursos para solucionarlo, y lo solucionamos, y rápido, y de una manera limpia, sin costo grande para los salvadoreños, y con aprobación del pueblo, porque eso sería otra cosa. Yo pudiera decir de todo, pero si la gente en la calle dijera, no nos gusta lo que ese presidente está haciendo, pues entonces tal vez yo estoy equivocado. Pero si nosotros decimos eso y la gente está contenta, pues es una validación. Entonces yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad, y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos, y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importen los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quebrar la economía criminal y a poner los delincuentes a la cárcel para que lo pueda solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir, que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Pero no se concretaba lo que realmente el salvadoreño necesitaba. Claro. Y ahora lo están notando, entonces trasciende fronteras. Entonces quizás creo que el escuchar necesidades es lo más importante y es lo que da el paso a estos resultados. Por supuesto. Roy, decía el presidente, más del 85% de los votos a favor de la elección presidencial, un mínimo de 58-60 diputados en la Asamblea. Casi se le puede, y punto final. Aquí acabó. Y aquí acabamos, ¿no? O sea, el récord mundial que se refiere es la diferencia entre el primero y el segundo lugar en cualquier historia democrática libre del mundo. O sea, no estamos considerando las votaciones de Fidel Castro, o sea, realmente claro, donde eran únicos. No, en cualquier, nunca se había logrado una diferencia como esta. O sea, nunca, ¿no? Ni siquiera cerca. Pero voy a ser aventurado, ni se va a lograr. O sea, ni se va a lograr. Yo creo que lo que vimos hoy es como si viéramos una competición en una olimpiada y viéramos un superatleta que rompe un récord y dice, este va a durar durante mucho tiempo. Sí es un récord, es un presidente muy bien visto, muy bien evaluado, que entendió
¿Qué hizo Nayib Bukele? Entendió la urgencia de un problema. O sea, no el problema, porque siempre hay problemas de inseguridad, siempre, pero la urgencia que se tenía en El Salvador por solucionar un problema, lo atacó con voluntad y lo solucionó rápido. Eso deben hacer cualquier mandatario. O sea, ¿cuál es lo urgente? No el problema, porque el problema siempre va a haber muchos, pero el problema urgente y tener voluntad para hacerlo. Lo identificó, lo logró. De hecho, me gustó un término que leí que inaugura una nueva ideología, un nuevo mecanismo de gobierno que se llama la fecticracia, que es el gobierno que llega para cumplir promesas, o sea, para cumplir lo que prometió, no para olvidarse de lo que prometió, sino eso prometí, eso lo voy a cumplir. Y eso es voluntad política. Totalmente. Walter, el récord en toda la historia democrática del mundo, decía el presidente. Y es así, es que los datos matan relatos, pero aquí el relato es totalmente acorde a una realidad que se vino construyendo en base a un accionar político coherente, en acciones, en promesas cumplidas, en labores y planas bien hechas. Yo creo que ahí está el resultado. Yo comparto con Roy, yo no sé, después de esto si habrá alguna vez en la historia del mundo algo igual. Yo no creo, o sea, no creo. El único que podrá es Nayib Bukele. O sea, es el reto de Nayib Bukele, es el reto del bukelismo lo que viene ahora en adelante. Hoy lo que hay es un pueblo que lo va a saber volcado a la calle, volcado en su alegría, en su expresión, a celebrar y a gritarle al mundo una cosa: somos democráticos y somos autodeterminantes de nuestro propio destino. Recuperamos nuestra dignidad, recuperamos nuestra soberanía y somos quienes va a definir la nueva historia del país. Eso se ha ganado en El Salvador. Y a la par, lógicamente tenemos un gran presidente, vamos a tener el acompañamiento para el presidente y entonces aquí lo que espera es un porvenir que primeramente Dios sea siempre lo mejor para El Salvador. Totalmente. Fiorella, Nayib Bukele, una figura que sin duda está resonando a nivel internacional y que está siendo ejemplo también de cómo se hacen las cosas o cómo se deberían de hacer las cosas, y que también al mismo tiempo es un caso de estudio. ¿Cómo lo ven desde Citgalo? Bueno, y retómelo, creo que lo hemos platicado varias veces, es un caso de estudio. El bukelismo, como bien tú decías, se vuelve ejemplo para distintos países en Latinoamérica, ¿no? Cómo logró, ¿verdad?, en ese tiempo determinado darle la vuelta al país, ¿verdad?, y tener la preferencia del pueblo, porque ahí es donde realmente está la clave, ¿verdad? Porque los mandatarios pueden hacer distintas acciones, distintas estrategias, pero tenemos que tener la voz del pueblo. Si el pueblo no está de acuerdo o no está convencido, de nada va a servir que hayan hecho cosas buenas, ¿verdad? Porque no le van a seguir dando la oportunidad a que siga evolucionando el plan de gobierno o tenga más tiempo, ¿no? Porque creo que a veces eso es lo que muchos mandatarios se quedan cortos, ¿no? El tiempo. O sea, ¿cómo más puedo seguir impactando positivamente al país si se me acabó el tiempo, ¿no? Entonces, creo que poder, ¿verdad?, dar esta mirada diferente y que los salvadoreños digan sí, ¿verdad?, es lo que lo pone quizás como ejemplo, ¿no?, para los distintos países de Latinoamérica. Y se ve, en distintos países se ve y se habla, ¿no? Y dicen, sí, quisiera yo tener, ¿verdad? O sea, dominicanos lo mencionan en otros países en Latinoamérica. Quisiéramos tener un presidente que nos escuche, como Nayib Bukele ha escuchado al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y que pueda eventualmente actuar, ¿verdad?, con las necesidades de cada país, ¿no? Entonces sí es un caso de estudio con números, y si nos vamos nosotros en nuestros históricos, nunca había visto un número así. Claro. Nunca había llegado tan alto, ¿verdad? Creo que el más alto andaba por el 60 de aprobación, por ahí, si no me equivoco, me corrige si no. No, ¿verdad? Por ahí el 60%, y se mantiene. En este caso, Nayib Bukele con un 90% es digno de caso de estudio, ¿no? Pero creo que va por ahí, por lo que hemos estado hablando, y cómo al final le llegas a la gente, y que la gente entienda qué es lo que están haciendo por ellos, y que se palpe, ¿verdad? Porque si yo, y lo que decías, ¿no?, promesas
por cumplir ya no. Acá el pueblo salvadoreño notó promesas cumplidas, lo tangibilizó. Claro. Y ahí es donde el pueblo pues está hablando. Roy, partidos que desaparecerían también es algo que me gustaría poder analizar ahorita. A ver, a este grado podrían haber desaparecido todos, ¿eh? Si nos apuramos, podrían haber desaparecido. Así como están los datos, ¿verdad? Claro. Bueno, es probable que en la Cámara, por ejemplo, solo tengamos a 3 partidos. O sea, o a uno, no sabemos cómo termine, ¿no? Sí. Pero porque falta la diáspora, bueno, los salvadoreños. Pero eso va a confirmar, ¿no? Sí. Lo va a confirmar. No, pero los partidos que desaparecen, primero, es lógico que desaparezcan. O sea, es porque con este 85% está dejando 15 puntos a repartir entre 5 partidos. Entonces, ¿qué hacen, no? Iban a desaparecer como tal. ¿Desaparece esa ideología? No. Que por cierto, ahorita que hablo de ideología, te quiero decir, la primer promesa que veo que Nayib cumplió es el día que ganó el 2019, yo estaba en la plaza cuando fue a hablar, y su mensaje principal es: se acabaron las derechas y las izquierdas. O sea, eso es bueno. Bien. Los votantes de Nayib hoy no son marcianos, son salvadoreños que ya estaban en El Salvador. No vinieron de otro planeta a votar. Y esos, tengo tiempo estudiando El Salvador, antes se declaraban de derecha o de izquierda. Hoy claro, no. sabían Hoy nada más. los dos votan por Nayib, sí, para tener ese 85. Es decir, él captó a todos, a los de derecha y de izquierda, todos, porque aquí no es la derecha ni la izquierda. Entonces, la primera promesa que cumplió es que acabó con ese eje absurdo, esa geometría absurda de derecha a izquierda para darle resultados. Entonces yo creo que eso hace que desaparezcan los partidos que se declaran totalmente de derecha, totalmente de izquierda. ¿Por qué? Porque están en el centro, están en una imparcialidad que no tiene que ver con geometría política. Yo creo que esa es la primera promesa que veo cumplida entre su primera elección y su segunda elección.